a nosotros mismos de mantenernos ahí, ¿no? Como decía mi maestro, el venerable Sona, parafraseándolo, decía, es la mejor forma de mantenerse fuera de las calles, ¿no? Claro. Es para ese, con ese fin, es con el fin de mantenernos fuera de la calle, ¿no? Lo Bueno, yo mismo esta reunión, por ejemplo, estas reuniones periódicas, yo así lo veo, a mí me ayuda a estar fuera de problemas, fuera de la calle, ¿no? Me está obligando a regresar al asunto importante, ¿no? claro, sí, sí, Entonces, es algo muy hábil adquirir en cierta etapa, ¿no? Del desarrollo, no al principio, ¿no? Al claro. principio tiene uno que darse mucho espacio, por decirlo así, pero gradualmente, a medida que va uno comprometiéndose más, y entonces va uno adquiriendo más ciertas responsabilidades. Lo mismo sucede en la vida monástica, ¿eh? La vida monástica es típico, ¿no? Digamos, los primeros 5 años son exclusivos de entrenamiento, ¿no? No, el monje o la monja no tiene responsabilidades que van más allá del entrenamiento, ¿no? Después viene los siguientes 5 años, son ya un poco más, ya hay ciertos aspectos que son un poco diferentes en la rutina del monje o la monja, y después de que cumple 10 años, ya es un tera, que le llamamos, un anciano, ya propiamente su rol, ya adquiere un cierto rol en la comunidad, ¿no? Ya se considera que es ya un maestro, que si tiene las facultades, podría ya empezar a enseñar a partir de los 10 años. Eso es la cuestión típica, ¿no? Pero antes no. Entonces, y efectivamente, los monjes que ya tienen 20 años, 30 años, típicamente son maestros y generalmente grandes maestros, ya muy conocidos, muy respetados, etcétera, etcétera. Y eso conlleva obligaciones, porque entonces tienen que atender solicitudes de enseñar, tienen que ir a hacer bendiciones o tienen que toda clase de obligaciones, ¿no? Pero eso llega después, ¿no? En forma muy natural. Pero para un laico practicante es exactamente lo mismo, es un desarrollo gradual y todo va de acuerdo a las aptitudes, a las facilidades, a las inclinaciones, ¿no? Yo, por ejemplo, lo mío es traducir, ¿no? O sea, yo Claro, me echo encima esa responsabilidad, ¿no? De traducir y tratar de publicar lo traducido, etcétera, etcétera, ¿no? Pero hay otras claro, personas que lo hacen en forma diferente, ¿no? claro. Sí, Sí, yo recuerdo, no, no sé si alguna vez te lo comenté, digo, pero recuerdo hace mucho tiempo que en una comunidad donde yo participaba, que también eran budistas, no Theravadas, pero existía la costumbre de cuando se hacían las reuniones de comunidad, de los grupos, eh, agarraban a las personas nuevas, ¿no? Y les asignaban la tarea de dar la charla. Y me acordaba el otro día por lo que tú comentabas de Sumedo y sí, Ayanchá, ¿no? Y entonces le daban la tarea de dar la charla y lo tiraban al ruedo así, siempre acompañado, por supuesto, con gente que lo que conocía, apoyaba y que, claro, claro, que claro. tenía conocimiento. Y esto hacía muchas veces, a mí me parecía muy cruel al principio, ¿no? Pero después yo me daba cuenta que esto hacía que el individuo rápidamente se definiera eh, por alguna forma de práctica y algún tema en particular, porque él se daba cuenta en dónde estaba incómodo, en dónde estaba cómodo de toda esta situación, ¿no? Eh, no es el caso nuestro, como tú dices, porque la costumbre es otra, pero a mí me pasa eso también que dices tú, que mi mente se coloca, por ejemplo, las charlas como esta, eh, yo a veces logro como logro
encajar algunas piezas del rompecabezas que las tenía sueltas, ¿no? A veces con una palabra, a veces simplemente con un comentario al pasar, ¿no? Me define algo que todavía estaba áspero, que todavía tenía algunas aristas que no lograba pulir. Y eso me reanima, como que me reimpulsa de nuevo, ¿no? Porque hay algo bien interesante, no quiero extenderme, perdón, Miguel, pero hay algo bien interesante No, que está bien, cuando... porque no tenemos agenda, o sí tenemos agenda para esta No, reunión. no, no, creo que no. No, entonces Pero abierto, dejémoslo abierto, no te preocupes. bien, yo no sé si a ti te pasa y le pasa a otros compañeros que cuando cae un 20 en cualquiera de los temas que uno está tratando, ¿no? Cuando cae un 20 es como una bomba de gasolina, ¿no? Es como algo que te impulsa de nuevo con una fuerza renovada, porque hay una comprensión que es como, es como, es como un logro, ¿no? Es decir, Un pequeño logro, es un pequeño logro. al fin logré entender esto, ¿no? Sí, sí, Al sí. fin logré, se me aclaró este tema que no lo tenía, lo estaba masticando, pero entonces eso a mí me renueva las ganas, me renueva la fuerza, me renueva la energía. Y por eso yo estoy muy agradecido con tu generosidad, Miguel, porque has sostenido esto y has tenido una paciencia con nosotros durante años. Y bueno, y yo cada vez que puedo te lo agradezco porque quiero que sepas, ¿no? Que es de gran beneficio para nosotros. Y bueno, pero No es es que una charla para pasar el rato, ¿no? no, yo lo sé, pero es mutuo y regreso a lo que dije al principio, ¿no? Me mantiene fuera de las calles. Entonces, el beneficiado, a lo mejor yo soy el principal beneficiado después de todo, ¿no? Bueno, Entonces, pero es mutuo, ciertamente es mutuo, ¿no? Y bueno, sí, es muy interesante porque, claro, aquí estamos como grupo, pero cada uno es un individuo, ¿no? Cada uno de nosotros es un individuo muy particular, todos somos completamente diferentes y sin embargo estamos buscando el Dhamma, ¿no? Buscando la enseñanza, el entendimiento. Y claro, todos lo hacemos, lo tenemos que hacer a nuestro estilo, dentro de nuestra capacidad, nuestras circunstancias, ¿no? Y eso es, pero eso es también lo fascinante del Dhamma, ¿no? Que hay cupo para todos, ¿no? Hay cupo para todos. Ahora, eh, regresando a lo que decíamos hace un momento, ¿no? Por ejemplo, se me viene mucho a la mente eh, los ciertos problemas que los monjes y las monjas a veces tienen, ¿no? Por ejemplo, el monje y la monja eh, puede no tener muchas facultades de palabra, ¿no? Se les hace muy difícil expresarse en lenguaje hablado o escrito, pero sobre todo hablado. Y la tradición es tal que requiere que los monjes y las monjas durante muchísimas ocasiones en su vida tengan que hablar en público, ¿no? Entonces, es una cosa que es difícil. Y existen los dos extremos. Existen el extremo de monjes y monjas que definitivamente no tienen facilidad de palabra, no son carismáticos, y pueden estar iluminados, puede tener algún grado de iluminación y sin embargo no, la capacidad de transmisión no está ahí, el carisma no está ahí. Y hay otros que son muy carismáticos, que tienen una facilidad tremenda de palabras, son eh, tienen ciertas cualidades inclusive histriónicas, ¿no? Son excelentes actores, saben cómo envolver al oyente, ¿no? Y realmente adentrarlo en lo que, y causarle toda clase de emociones, ¿no? Tienen esa capacidad, entonces los que la tienen, pues la utilizan para el provecho de la enseñanza, ¿no? Y los que no, uno entiende que es simplemente parte de su trabajo, como monjes o como monjas, parte de su obligación hacia la comunidad
y bueno, la mayoría de ellos no lo hace con desagrado, aunque sepan que no tienen esa facilidad, ¿no? Pero eso no importa, no importa. Y lo mismo debe ser en nuestro caso, ¿no? Como laicos, hay que reconocer que tenemos ciertas fortalezas y que tenemos debilidades, ¿no? Entonces, el aspecto que sea fortaleza, explotémoslo, ¿no? Y lo que no, bueno, hay que ser muy, digamos, muy tolerantes con uno mismo, ¿no? Eh, es muy interesante porque también hay otro aspecto que es, por ejemplo, cuando uno considera las paramitas, las virtudes o cualidades espirituales, son muy variadas y cada uno de nosotros tiene más tendencia hacia ciertas paramitas y no hacia otras, ¿no? Entonces, muchas veces en la vida hay que aprovechar aquellas para las que tengamos facilidad, ¿no? Hay gente que, por ejemplo, es muy buena para practicar meta, ¿no? Puede practicar el amor benevolente, se les da muy fácilmente, ¿no? Son personas muy benevolentes, ¿no? Con ese tipo de sensibilidad y eso está muy bien. Hay otras personas que son de una gran determinación, ¿no? Entonces, ese es un punto que pueden explotar y desarrollar en forma grande, ¿no? En la vida. Entonces, es muy interesante y eso abre mucho la puerta a la gente que se inicia en la práctica de la enseñanza del Buda. Hay que entender que hay mucho que se puede hacer, hay muchos caminos que puede uno tomar para desarrollar, ¿no? Y eso es muy fascinante, no hay digamos, un cartabón que se tiene que seguir estrictamente, ¿no? Hay flexibilidad y eso es una cosa muy buena. Miguel, precisamente acerca te hago un comentario y después una pregunta y no sé si de repente Soledad a lo mejor tiene otra pregunta antes que yo, pero eh, estaría bueno que si el sábado te puedes conectar y compartir con nosotros unos minutos, creo que sería muy valioso para nosotros, aunque sea de forma sucinta, no muy breve, este, entender un poco el tema de la comunidad, ¿no? Porque esto que acabas de mencionar es clave. Nosotros tenemos modelos de participación comunitario que son muy, ¿cómo te podría decir? Todavía son como muy escasos, muy pobres, ¿no? No, todavía no entendemos muy bien esto que tú acabas de decir, de que cada uno tiene un rol, cada uno tiene una fortaleza y una debilidad, y que todos podemos participar en lo que sepamos y podamos hacer. No tenemos que enfrascarnos en eso de que si estamos en una reunión tenemos que dar una charla. No necesariamente, o sea, podemos servir el café, podemos, ¿no? Y disfrutar con eso y ser parte de la comunidad con eso. Entonces, me parece que a lo mejor eso sería bueno que cuando estemos Es, todos este sábado, es un buen tema, es un tema muy pertinente, muy sobre todo pertinente. los laicos, ¿no? Sobre todo en el caso de los Sí, laicos que de los laicos, sí, de los laicos. somos tan heterogéneos, ¿no? Sí, sí. Bueno, hablaré un poco de eso, es muy buen tema, es un tema muy bueno. Sí. Por cierto, aprovecho la reunión para recordarte que espero entonces me envíes el enlace, ¿no? Por correo Es, electrónico para es el Zoom. es este mismo, Ah, es este mismo. Ah, sí, es este mismo. voy a hacer la nota. Muy bien, perfecto. Y la hora? ¿Cuál sería la hora? Dijimos que era 4 horas de diferencia. A ver, para que yo lo tengo aquí, aunque no creas, no lo tengo de Bueno, memoria. si gustas, mándame la hora de conexión por correo electrónico, ¿no? En los próximos días. Ok, ok, yo te lo Ujú. envío. Perfecto, Ah, muy bien. porque tengo un programa hecho y ahora de memoria no recuerdo la hora. Sí, yo entiendo eso. Entonces, con más calma.
Y la pregunta que quería dejarla, no sé si la quieres, porque Soledad tiene una pregunta también para hacer, pero ya te la dejo y ya no hablo más. Es, hace unos días, en un diálogo con unos compañeros acerca del Dhamma, surge esta cuestión relacionada con el Kama, y ahora que lo quiero atar con esto que tú mencionabas sobre las cualidades individuales, ¿no? Sí, Y en donde en la conclusión, para hacerla cortita, en relación al Kama, es que también el Kama es vacío, que el Kama no hay una, una sustancia en el Kama, o sea, o sea que detrás de todo, absolutamente todo, atrás de todo no hay absolutamente nada, ni siquiera en ese Kama, que es la causa que genera nuestra existencia, ¿no? sí, Entonces, sí. es, es Efectivamente, hay que verlo en dos niveles, ¿no? El nivel último o final es lo que acabas de mencionar, pero en el otro nivel, en el nivel mundano, somos nosotros quienes experimentamos las sensaciones agradables, desagradables y neutras que surgen como resultantes de nuestros karmas previos. Y no hay alguien más que las sienta más que nosotros mismos. Y cuando digo nosotros mismos, lo digo en el sentido convencional, mundano. Pero efectivamente, si vemos la otra cara de la moneda, el kama es, como lo dice el Buda, el kama es volición. ¿Y volición qué cosa es? Es una formación mental. ¿Y la formación mental qué cosa es? Es un agregado. ¿Y cómo debemos ver los agregados? Dice el Buda. Tenemos que verlos como esto no me pertenece, esto no soy, esto no es mi ser. ¿Sí? En ese sentido, está vacío. Está vacía el agregado, está vacía la abolición y está vacío el karma, efectivamente, ¿no? Pero ahora hay que entender muy bien la distinción cuando hablamos acerca del Dhamma, de si estamos hablando en el sentido convencional o en el sentido final o último, ¿no? ¿Por qué? Porque puede haber una gran confusión. La gente que piensa que estamos hablando en forma convencional se puede confundir mucho, ¿no? Y viceversa, ¿no? Entonces, hay que atender siempre al... Y sobre todo en una conversación es fácil, ¿no? Pero el contexto es importante tenerlo siempre en cuenta, ¿no? Para saber cómo hablamos de las cosas, ¿no? Sí, es un punto muy importante, muy interesante. Soledad, ¿tenías gracias, alguna Miguel. pregunta? Y Soledad, creo. Sí, hola Miguel. Bueno, hola a ¿Qué tal? todos. Muchas gracias. Miguel, yo, vos sabés que ahora los lunes estamos reuniéndonos con un monje birmano que está dando una charla sobre Anapanasati. Y yo estoy leyendo un libro de Ayan Amaro que se llama, ¿cómo es esto de la práctica, la práctica interior, ¿no? ¿Cómo es? La escucha interior. Mm, Y bueno, entonces ahí plantea a Yamaro que él aprendió de Allan Sumedo lo que se llama la técnica esa de la escucha interior, lo que es el sonido del silencio. mm, Que incluso dice que hay una técnica, que es la técnica de nada yoga, que también se basa en eso, que mucha gente ese sonido cuando está en silencio lo siente como un pitido. Hay diferentes maneras, que incluso han ido a consultar y los médicos dicen que tienen algún problema. Y yo sinceramente me quedé un poco, porque nunca había escuchado esto, Miguel. Yo no sé si tú lo escuchaste y si es pertinente, porque yo particularmente sí siento un zumbido. Entonces por eso me sorprendió, pero
Pero Bueno, el libro se refiere todo a eso. mm, Nada, era para preguntarte porque estoy un poco así, es interesante porque en cuánto tiempo llevo en esto, como 30 años, ¿eh? En esos 30 años me he encontrado con esta situación eh, en varias ocasiones, ¿no? De meditadores que reportan este tipo de fenómeno, ¿no? Ahora, eh, efectivamente es algo que uno pensaría que es poco común, pero no es tan poco común. Yo creo que sucede en cierto porcentaje de los meditadores, tal vez de 5 a 10%, tal vez, por decir algo, ¿no? Nuevamente, mi estimación por la experiencia, ¿no? Y ahora, hay un detalle. Esta cuestión de los sonidos que surgen, eh, generalmente, cuando es interesante, es cuando es el contexto de la persona que está, eh, que está adquiriendo concentración, ¿sí? Es algo que surge en el momento en que la persona logra la concentración de acceso. Es el momento en que los impedimentos han sido suprimidos, eh, no muy fuertemente, pero lo suficiente para dejar un espacio de atención concentrada, ¿sí? Y ahí es cuando sucede esto en forma simultánea, surge este sonido, y este sonido entonces debería clasificarse como un nímita, es decir, es un signo que es muy conocido, ¿no? Cuando la persona entra en estado de concentración de acceso o primera llana, surge en forma concomitante el llamado nimita o signo. Y ese signo es una percepción. Y generalmente es una percepción de un fenómeno que se da a través de alguna de las puertas sensoriales. El más común, sin duda alguna, es la percepción visual, ¿sí? La gente percibe una luz, un punto, una nubecilla, un destello, etcétera, etcétera, etcétera. Pero después de eso eh, vienen las eh, sensaciones táctiles, percepciones del espacio que tienen ciertas características y dentro de todo este grupo de nimitas se dan los sonidos. Entonces, ese sonido en este contexto puede ser la marca del acceso, de la concentración de acceso o primera llana. Entonces, cuando pero eso que, sucede, perdón. uh-huh, dime. No, porque yo en realidad en este libro, yo lo había escuchado así como tú lo decís, como Nimita, ¿no? Sí, Pero el planteo que está haciendo acá, Amaro, que parece que hayan Sumedo lo empezó a practicar, incluso en un retiro, que había un monje zen y se le acercó y le dijo como que en el zen es muy común eso. Porque dice que prácticamente todo el mundo tiene ese sonido y hayan Sumedo lo que era que cambiaran, por ejemplo, que podía ser un objeto de meditación escuchar ese sonido. O sea, no como cuando uno tiene eso, ¿no? Una concentración. ya Este, entiendo, ya es una eh, cuestión un poquito más figurativa, por decirlo así, ¿no? claro, claro, no, que dice que si uno se sienta en silencio realmente, tiene que estar en un ambiente muy silencioso, ¿no? Porque si no uno se confunde. Pero si se llega a enfocar, como que descubrís que hay un sonido que bien no se sabe, incluso los neurólogos, los científicos, no sé, dicen que es debido bueno, a la misma energía que uno tiene, los yogis dicen que es debido a la circulación, esto de la energía por los chakras, o sea, pero lo que me extrañó es que hayan Sumedo lo utilice
en este libro lo dice, como objeto de meditación. Mm. Incluso hay preguntas, yo no sé si lo conoces el libro, incluso Conozco hay... sé a lo que te refieres, pero fíjate que nunca he leído el libro. Es muy chiquito, Y muy, muy chiquito. sí, es un pequeño manual, un libro de Sí, difusión pequeño, sí. sí. Sí, hay otras cosas que Allan Sumedo enseña también, por ejemplo, acerca de las formas de percibir o el cariz que toma la conciencia a veces. Entonces dice que tiene que haber un apercibimiento abierto y que un apercibimiento que va más allá de los sentidos, etcétera, y que eso se da generalmente cuando uno en la pausa entre dos pensamientos y cosas así. Son formas que tiene él de enseñar, ¿sí? Y a mucha gente les ha servido muchísimo, ¿no? Les ha servido muchísimo, no niego que sea posible que la gente pueda tener comprensión y pueda ser de ayuda, ¿no? Pero eso ya es parte Algo personal de de él, un estilo personal de ya. enseñar. Hace un momento estaba yo precisamente discutiendo con un amigo, discutía yo precisamente que sobre todo en tiempos modernos, tiene uno acceso a tantos maestros contemporáneos y todos tienen su estilo de enseñanza. Y no los descalifico, ¿eh? La mayoría de ellos son grandes maestros y tienen gran capacidad de comunicación, etcétera, ¿no? Pero le decía yo a este amigo que eh, es muy importante, y nuevamente, este es un punto de vista también, igual que el de estas personas, igual el mío. No estoy haciendo una distinción especial, simplemente es un punto de vista. Y el punto de vista que tengo, y que también la experiencia me lo ha dado, es que eh, todo eso está muy bien, pero es muy importante, sobre todo para la gente que se inicia en la práctica del Dhamma, en entender las enseñanzas del Buda, es muy importante ocupar un alto porcentaje de nuestro esfuerzo en leer y estudiar los suttas, es decir, los discursos. ¿Por qué? Porque es la fuente original de la enseñanza. Todos estos maestros contemporáneos, eh, eh, por más efectivos que sean, ellos hablan acerca de las enseñanzas del Buda, pero no son la enseñanza del Buda. Lo único que tenemos a la mano disponible son el Tipitaka, el Sutta, los Suttas, el Vinaya, el Abhidharma. Eso es el legado directo del Buda y de sus discípulos más prominentes, porque hay que tomar en cuenta que, por ejemplo, en el caso de los suttas, eh, existen muchísimos suttas que son palabra de muchos de sus discípulos más prominentes. Y muchos de los mejores suttas que hay son pronunciados por discípulos del Buda, como Sariputta, Moggallana, Mahakachana, Ananda, etcétera, ¿no? Pero el punto que quiero hacer es que mi opinión es que la gente que se acerca al Dhamma, que practica meditación y que está realmente interesada en liberarse del sufrimiento, debe invertir un buen porcentaje de tiempo en atender directamente las enseñanzas del canon. En particular, sugiero los suttas. Sí. Entonces, es importantísimo que la gente primero genere una gran familiaridad con los suttas
y esto comentaba yo con mi amigo, puede tomar años, un par de años, 3 años de metódicamente dedicarse a leer y estudiar los suttas. Pero una vez hecho esto, la persona adquiere un panorama directo de lo que el Buda dijo y pretendía enseñar. Una vez que uno tiene esto en mayor o menor medida, por lo menos uno tendrá un marco de referencia para determinar si las enseñanzas de los maestros contemporáneos, no que sean correctas o incorrectas, no, sino uno determina si son aptas para seguir los fines que uno persigue o seguir la línea que uno persigue dentro del contexto del Dhamma. Sí, ¿Sí? claro, justamente por eso, lo que te iba a preguntar eso, si en algún sutta eso estaba mencionado, porque en realidad puede ser una interpretación personal o de algo que le haya venido bien, ¿no? Pero por eso yo decía, en algún sutta esto estará, porque ahí en el libro no lo dice. Bueno, Así que nada, eso, muchas gracias, Miguel. pero voy a continuar con esto porque es muy interesante. Eh, digamos que en los suttas, en una forma muy general, se presentan las enseñanzas, eh, por decirlo así, como una estructura ya definida, un estereotipo, ¿sí? Que es muy diverso, pero también, a pesar de ser muy diverso, es muy consistente. Hay una gran consistencia. Entonces, esa es una de las cosas que uno aprende cuando uno estudia los sutras, ¿no? Que hay una estructura, hay una superestructura y hay una serie de estructuras interiores, por decirlo así, menores, que se interrelacionan, pero que todo, como un todo, es completamente consistente. Y por esa razón, cuando uno aprecia esa consistencia, uno se da cuenta que efectivamente estos discursos, este Dhamma es enseñado por el Buda, porque solamente una persona que está iluminada, que es consumada, que ha sido realizada, que ha llegado al final, solamente una persona así podría tener esa gigantesca consistencia, ¿sí? Y es una cuestión que uno entiende intuitivamente, no puede uno indicar exactamente dónde está, pero uno tiene el sentido de que efectivamente es muy consistente con lo que un Buda diría, ¿no? Ahora, una vez que uno tiene esto, entonces ya puede uno eh, eh, navegar las diferentes formas de expresión, ¿no? Del Dhamma, y entonces uno desarrollará por un lado, sus preferencias, pero por otro lado también se dará cuenta de qué es lo que necesita uno escuchar. ¿Eh? Eso es muy importante, porque en el Dhamma no es nada más la preferencia, sino darse cuenta qué es lo que uno requiere, cuáles son nuestras debilidades y por ende qué, por qué camino debemos seguir o qué maestros debemos seguir de acuerdo con precisamente con nuestras necesidades, ¿no? Por ejemplo, hay personas, yo por ejemplo soy de un temperamento deseoso, ¿no? Ese es mi temperamento. Entonces, a mí me conviene mucho escuchar enseñanzas que hablen mucho de las desventajas de los placeres sensoriales. Entonces, yo busco activamente maestros que hablan mucho de eso, ¿no? Que hablan mucho de la renuncia, que hablan mucho del control sensorial, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque eso es lo que va bien, ¿no? Para mi temperamento. Entonces, pero para llegar a este punto tuvo uno que haber primero, haberse empapado con la enseñanza del Buda en general, ¿no? Y los suttas, el conocimiento de los suttas es fundamental, porque cuando se conocen los suttas, entonces uno encontrará el camino, uno reconocerá qué es lo necesario, qué es lo que se tiene que hacer, qué es lo que no se ha hecho, qué es lo que está pendiente, ¿no? Entonces, porque de otra forma,
como decía Bhante Gunaratana, cuando uno va de un maestro a otro, de estos maestros contemporáneos, escucha una plática del Dhamma de Sumedho, una de Amaro, una de X, uno entra en lo que se llama el supermercado espiritual y eso no es más que una manifestación del deseo de satisfacción sensorial. A final de cuentas, eso es lo que es, porque uno busca pláticas del Dhamma que le complazcan a uno, ¿sí? Y entonces tiene uno toda la gama en el Internet, está en el YouTube, cientos de maestros del Dhamma, hombres, mujeres, laicos, y uno va como en el supermercado, escogiendo ahora voy a oír una de esta, ahora una de este, pero eso es puro deseo, nada más. Eh, cuando cuando uno va a los suttas, uno se restringe. Ya, por el hecho de concentrarse en los suttas, uno se restringe de esa diversidad y se restringe a la palabra del Buda original y la palabra de los discípulos prominentes. Y eso es desde mi punto de vista, es necesario, es necesario. A ver, aquí viene una pregunta. Dice, ¿cuál es la secuencia? La pregunta dice, es de Patti. Dice, ¿cuál es la secuencia monástica para la lectura de los suttas? Es decir, ¿cuál es la sugerencia que se le da a los samaneras para leer los suttas, para iniciar a prepararse en ellos? Excelente pregunta, muy buena pregunta, sí. Es interesante, porque la pregunta es muy específica. Me preguntas cuál es la colección o la secuencia inicial para un samanera, para un novicio. Lo primero que lee un novicio es una obra que se llama el Navakovada. Y el Navakovada es una obra canónica que es parte del Kudaka Nikaya, ¿sí? Que es la última de las colecciones de la canasta de los suttas, ¿no? Y está enfocada precisamente al entrenamiento de los novicios. Y en esta colección, en el Navakovada, el novicio aprende toda una serie de categorías que son fundamentales y muy importantes, pero están dirigidas preferentemente a la vida monástica. Entonces, el Navakovada no sería una colección que un laico, por ejemplo, a la que recurriría un laico. Para un laico, el punto de partida, y eso no lo digo yo, el punto de partida, muchos maestros prominentes con mucha experiencia sugieren iniciar, por ejemplo, con el Anguttara Nikaya, que son los discursos de orden numérico, ¿sí? De orden numérico y están organizados de una forma muy didáctica. Yo creo que esa es la razón por la que se recomienda iniciar con esa colección. Entonces, habiendo dicho eso, el Anguttara Nikaya es probablemente el inicio para una exploración por parte del laico. Ahora, por otra parte, yo diría que a la misma altura de importancia en cuanto a prioridad, no importancia de contenido, sino de prioridad para el estudio, está el Diga Nikaya, que son los discursos largos. Ahora bien, pero los discursos largos son, tienen más un tono, por decirlo así, literario, de gran envergadura, de gran narrativa, ¿sí? Y por esa razón son de mucho atractivo para cierto tipo de laicos, ¿no? El laico que le gusta la literatura, por ejemplo, bueno, el Diga Nikaya es donde deberían iniciarse, ¿no? Pero digamos, una persona que no sea muy inclinada hacia eso, el Anguttara Nikaya es mucho más conveniente, porque viene por tantos incrementales, ¿no? Inicia con el libro de los unos, es decir, todas aquellas categorías de enseñanza que tienen que ver con la unidad.
Después vienen los pares, ¿no? Después vienen los tripletes, los discursos de los tres. Y sabemos que en el budismo Theravada hay innumerables categorías de tres, ¿no? Las tres gemas, ¿no? Las tres raíces de lo sano, las tres raíces de lo malsano, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, el Anguttara Nikaya es una colección sumamente didáctica. Y bien, habiendo dicho eso, existe otra categoría de laicos, por ejemplo, que son muy inclinados a la meditación. Para el laico inclinado a la meditación, entonces, definitivamente el Majjhima Nikaya, la colección de discursos de extensión intermedia, es la más inspiradora para un meditador. Yo creo que el 70% de los discursos que están ahí hablan de jhana, de algo relacionado con jhana, con el desarrollo de concentración, etcétera, etcétera. Entonces, para ese tipo de persona, esa sería la colección a enfocarse, ¿no? Y después tenemos el Samyutta Nikaya. El Samyutta Nikaya yo lo recomendaría más para una persona que es estudiosa, que es muy sistemática, muy racional, muy apegada al estudio, al análisis. El Samyutta Nikaya es lo más adecuado. ¿Por qué? Porque está dividido por temas. Son propiamente temas, ¿no? O sea, está el Jhana Samyutta, el tema son las jhanas, el Paticca Samuppada, etcétera, etcétera, ¿no? Las diferentes grandes categorías del Dhamma tratadas como temas en forma por secciones, ¿no? Entonces, eso sería recomendable para ese tipo de persona. Y finalmente viene el Khuddaka Nikaya, la última colección, que tiene, es una colección que tiene de todo, ¿no? Es es casi podríamos considerar que es lo que sobró de las otras, todo se agrupó ahí, ¿no? Es la colección más dispar, por decirlo así. Hay mucha variedad, ¿no? Entonces tenemos, por ejemplo, el, eh, por ejemplo, el Udana, el Itivuttaka, son discursos cortos. El Udana viene con expresiones poéticas, casi en todos los suttas al final. El Buda hace una expresión poética de lo que se discutió. Después tenemos el Therigatha, el Theragatha, que son las historias de los monjes y monjas liberados, sus experiencias de cómo adquirieron la iluminación, bajo qué circunstancias, cuáles fueron sus problemas, su narrativa, ¿no? Y después tenemos, por supuesto, el Dhammapada, el libro más conocido del budismo, es lo que le llaman la Biblia del budismo. Es una colección que se tiene no puede uno no leer el Dhammapada. Y existen, yo creo que más de 100 versiones del Dhammapada, de diferentes autores. La gente lo traduce en forma diferente y entonces hay mucha variedad. Y por esa misma razón es muy interesante, ¿no? Cuando uno se inclina hacia la diversidad, la satisfacción con la diversidad de las expresiones, el Khuddaka Nikaya es muy adecuado. Entonces, como digo, es algo que el acceso a los suttas es algo que tiene muchas posibilidades y que da pauta a que gentes con diferentes temperamentos se acerquen, ¿no? E inicien el estudio, ¿no? Entonces, repito, es muy importante hacer eso. Ahora, tenemos también, por ejemplo, en nuestro tiempo, el Abhidharma es objeto de estudio, ¿no? No, digamos que es un poquito un fenómeno contemporáneo, ¿no? En la historia del budismo Theravada, el Abhidharma ha sido siempre algo como que del dominio exclusivo de los monjes y las monjas, ¿no? Y aún así de ciertos monjes y monjas, ¿no? Especialmente los birmanos, ¿no? En Birmania, esa es la colección
del, del, eh, de la palabra del Buda que se ha hecho casi un poquito exclusiva del, de los monjes y monjas birmanos, ¿no? Entonces, pero es una enseñanza en general, es complicada, es difícil, es muy analítica, y no tiene, está completamente desprovista de cualquier sabor literario, ¿no? Es una enseñanza a secas, ¿no? Habla exclusivamente acerca de realidades últimas y lo expresa en el lenguaje de la realidad última. Entonces ahí no van a encontrar ustedes historias de reyes y de reinados y de guerras y de... No, no utiliza ese lenguaje, ¿no? Entonces, las categorías del Dhamma son abordadas en forma muy directa y muy desprovista de embellecimientos, ¿no? Entonces, hay personas que tienen el temperamento y la capacidad para satisfacerse con esa colección, ¿no? Y finalmente tenemos el Vinaya, pero el Vinaya ese ya es una, digamos, es una división que es prácticamente exclusiva para monjes y monjas, ¿no? Aunque eh, yo pienso que es beneficioso cuando los laicos aprenden un poco del Vinaya, sobre todo si son laicos que tienen contacto frecuente con monjes y monjas, es bueno que sepan un poco del Vinaya porque entonces aprenden a cómo comportarse, ¿no? Con los monjes y monjas. Héctor, ¿tienes una pregunta? Pues sí, son varias, aunque bueno, y ya has tocado varios puntos que contestan varias de las preguntas y de las inquietudes que yo tenía. Primero, pues buenas tardes, gracias Miguel, gracias a todos. Hola Soledad, gracias Sole. Y todos, Edgardo, Ana María, Pati, todos, ¿sí? Son una sanga maravillosa, se los agradezco. Bueno, aquí varias cosas. Una es, aquí lo que veo el problema, como decía Gunaratana, es estar en un mercado espiritual, supermercado espiritual, ¿sí? O como se dice por otro lado, estar en una, ¿cómo se llama? Turismo espiritual, brincando de aquí a allá, oyendo un maestro a otro. Pero lo peor es que con esto, con esa situación del budismo occidentalizado o del occidente budista, que se budistiza, que es lo que Sí, parece. Más que un budismo occidentalizado, es un occidente que se quiere budistalizar, por decir algo. así es, Y así es. lo grandísimo que yo veo es lo que mencionabas hace rato, de los maestros que tienen cierto carisma, cierto, etcétera, ya lo dijiste, no vamos a abundar más, pero el punto es que muchos buscan originalidad o buscan hacer un sectarismo, y lo peor de todo es que llegan inclusive a hacer interpretaciones de los mismos sutas a su manera, con significados o interpretaciones de las palabras inclusive muy diferentes, como es muy diferentes a lo que es aplicable dentro del canon Pali. Un Eso simple ejemplo es correcto, así sucede, sí. Ese es el cuarto eslabón, ¿no? De que en lugar de que Nama sea mente, dicen que Nama es nombre. Bueno, yo no sé cómo voy a purificar en un momento dado mi nombre, pero lo que necesito más bien es purificar la mente, ¿no? Y hablando de esto, en realidad todo se enfoca, tanto por los mismos maestros, la mayoría de ellos, la mayoría, este, a hablar de la iluminación como una cosa mística, un algo grandioso. Eh, si a mí me preguntaran por qué quieres iluminarte, es muy simple, porque lo necesito, por necesidad.
punto. Yo no quiero ser un ángel, no quiero ser un Buda, no, nada de eso. Bueno, si lo tuviera que ser para ayudar a alguien, pues adelante, pero el interés, el único interés que tengo en lo personal, no es interés, es la única razón, ¿sí? Es porque ya soy harto, ¿no? Y bueno, el otro, sí, es eso, nada más que pensar en liberarse del sufrimiento, porque esa es la otra, que nos traen para arriba y para abajo y nos enganchan y en las pláticas resulta que, bueno, libera del sufrimiento y las tres características, o sea, todo esto se ha degradado, es la verdad. Y quiero poner un ejemplo muy concreto, todo lo que se deriva de Bante Punachi para abajo hasta Bante Nalayo, y lo siento, pero me gusta presentar nombres, y también me gusta cuando hablo decir quién dijo esto, quién dijo el otro, y no dar mi interpretación, como tú lo dijiste en la clase pasada, porque es un karma del tamaño del mundo, y es lo que Sí. día con día, ahora, mensaje tras mensaje se hace en un grupo del cual ya quiero salirme y quiero saber si quiero preguntarte algo al respecto. Bueno, todo lo que se deriva de Bante Punaji es realmente, como lo dice el mismo Bante en su su super octuple noble sendero, simplemente en la introducción, es contrario, quiere corregir a Budagosa, hace a un lado a nombre, el otro nombre, pero bueno, es más, hasta dice lo que Buda quiso decir, hasta a Buda le corrige la página, caramba, y además dice que no es cierto que Buda se iluminó con Vipassana, sino con Visana o Vinanasa o algo así, porque eso es, simplemente habría que leer unas cuantas páginas de su producción para darse cuenta de que no vale la pena seguirlo más. Hasta con Freud se mete. Y obviamente quienes se han formado directa o indirectamente en mayor o menor medida con eso, pues lo único que están haciendo es llevar a los laicos, a la gente que de veras quiere simplemente salir de aquí. Los hay querían llevar por otro camino. Una breve, y los confunde. Una breve situación, yo estaba trabajando muy duro con el Anapanasati, tata, y entonces el año pasado resulta que hubo un muy renombrado retiro con Banta Analayo, y dije, y que estrictamente Vipassana, digo, perdón, Theravada, y la verdad, Theravada, para nada. Me metí con él, hice algunas meditaciones, me empecé a dar cuenta de que eso iba por otro lado. Yo creí que esa era la forma correcta, práctica, de llevar las cosas. Confié en él, me abrí mentalmente, como me lo dijo un maestro. Es que hay que abrir la mente. Pues sí, me abrí, pero me confundió y me hizo retrasarme 20 pasos atrás de lo que yo ya medio apenas había adelantado uno. Me llevó para atrás. Es el problema. Y aquí la pregunta son dos preguntas, una personal, pero primero la otra importante. Bante, venerable en Andicena, dice que para poder entender los suttas se requieren ¿cómo se llama? Los comentarios y subcomentarios, que son indispensables, y yo sí lo he visto, porque simplemente yo me metí a la Napanasati Sutta y hasta que no vi el comentario, o más bien la interpretación que hizo el venerable Usilananda y dejó escrito muy claramente, hasta entonces medio entendí, o entendí un poquito mejor y pude salir de ese abache en el que Analayo me metió. ¿Sí? Entonces, según tu punto de vista, qué tan importantes son entonces estos, ¿cómo se llama? Comentarios. Ah, porque además el famoso budismo temprano dice que los comentarios valen para dos cosas, como decimos en México, que no, ¿sí? En fin, entonces, aquí, Efectivamente, existen ese tipo de polémicas, ¿eh? Es muy real lo que tú dices y está sucediendo eh, todo Occidente, aquí y ahora, está sucediendo eso, ¿no? En el mundo del budismo Theravada, uno encuentra esas situaciones, ¿no? Y ahora, razón
nuevamente repito, razón por la cual es muy importante acudir a los sutras. Claro. Ahora, desde luego, es posible que haya gente que malinterprete los sutras. Eso no estamos exentos de ese problema, ¿no? Eso es muy posible. Claro, Ahora, pero uno, los comentarios pueden ser de ayuda, pero todo depende. Depende también como dice el dicho en México, tú lo sabes, el dicho dice, al buen entendedor, pocas palabras. El buen entendedor puede inclusive no necesitar mucho de los comentarios. Para el que necesita más y más explicación, hay inclusive los subcomentarios, lo tican, ¿no? Es decir, más allá, y hay comentarios a los subcomentarios también. Entonces, uno puede irse en el aspecto de los escritos, de la filología, uno puede irse por esa avenida, ¿no? Y estar rascando y rascando por ahí. Y puede ser muy efectivo y puede ser muy útil, ¿sí? Para ciertas personas, ¿no? Entonces, recuerden que la pauta que dice el Buda, que encuentra uno en los suttas nuevamente, es como en el Kalama Sutta, el Sutta de los Kalamas, ¿no? O sea, dice, unos maestros vienen y nos dicen esto, otros maestros nos dicen lo otro, y es exactamente la misma situación. Entonces, el Buda dice, cuando ustedes sepan por ustedes mismos, por su propia experiencia, ¿no? Esto es bueno, esto es sano, esto es conducente a los pocos deseos, es conducente a la renuncia, es conducente al contento, etcétera, etcétera. Entonces, tómenlo, ejérzanlo, practíquenlo, porque va a ser conducente para su beneficio por mucho tiempo. Entonces, a final de cuentas, esa es la medida de las cosas también, ¿no? Desde luego que uno tiene fe, pero siempre la enseñanza debe ser puesta a prueba en el crisol de la experiencia. Definitivamente, la balsa no es para llevársela, no es para pasearla para aquí, para allá. La balsa es para cruzar el camino. Una vez que se cruza el camino, ya la balsa no se deja, que la usen otros, pero ya no la sigue uno cargando, ¿no? Entonces, ese es el fin último, esa es la forma de tomar el Dhamma. Nuevamente, de los mismos suttas, otro sutta en donde dice, si el monje toma el Dhamma como tomar una serpiente por la cola, entonces eso es muy peligroso. Pero un monje que es diestro, un monje que es sagaz, toma la serpiente con un tenedor bifurcado, con un palo bifurcado y la toma por la cabeza. Y dice, esa es la forma de tomar el Dhamma, como ese monje. Y entonces no habrá ningún peligro. Entonces, esa es la medida de las cosas. Es la propia experiencia. El entendimiento no nos lo puede dar ningún maestro. La sabiduría y el entendimiento es algo que uno tiene que desarrollar con su propio esfuerzo y con su propia inversión de tiempo. Y eso es lo que es, ¿no? Entonces, todas estas controversias, todas estas variaciones, todas esas variedades de enseñanzas de maestros, todo eso está muy bien y no está mal conocer un poco de eso, está bien, no está mal, pero a mí lo que me ha servido muchísimo, y hablo por experiencia, es darle preferencia a la palabra directa del Buda, ¿no? Ya después, como dicen, que venga el diluvio, pero primero me aboco a eso, ¿no? ¿Por qué? Porque es lo único que es confiable. En la escuela Theravada, esa es la guía. La guía es el Tipitaka.
No hay otro estándar, es el único estándar que existe. Entonces, vayamos a eso, ¿no? Y ya después, más adelante, con el tiempo, con la experiencia, podremos explorar muchas otras cosas, ¿no? Esa es mi sugerencia, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta. Sí, Miguel, ¿se me escucha? Sí, De acuerdo contigo, muchas gracias. Muchas gracias, de acuerdo, aunque nada más, por último, me gustaría agregar es que, de todos modos, es necesario un maestro. No tanto para despertar ese conocimiento, sino para algunas dudas. A mí me ha servido muchísimo, muchísimo. Ha sido un parteaguas para mí el libro de Achancha, de Achan Yanaz ujú, Yázaro, ujú. sobre la creencia. Ha sido tremenda. Antes me preguntaba yo, cuando tenía alguna duda o había alguna situación, antes me decía, bueno, ¿qué diría el Buda? Pero creo que el Buda era una perita en dulce comparado con Achan Chah. Y me gusta, pienso en Achan Chah, las respuestas que él daba a los monjes, cómo era de duro, cómo los trataba, y en algún lado decía que parecía un trato de general, de ejército. Y ahora yo digo, ¿qué me diría Chancha si yo tengo esta duda? Y automáticamente, eh, obviamente no viene una respuesta, pero simplemente digo, es un pensamiento inútil. A otra cosa, como decir. Héctor, te mandaría a caminar, a hacer el surco en el camino de meditación, en el camino de meditación, hacer el surco, ¿verdad? Hacer el sur, sí, Sí. aquí ya lo estoy Está- haciendo, me parece bárbaro, yo también. porque precisamente quiero abstraerme de todo eso, quiero volver a tomar un curso que habíamos iniciado con Patti, Sole y Marina, estamos estudiando la Vidama y el Pali, sí, creo que eso es muy importante, muy útil, y todo esto basado en las enseñanzas y en los cursos y en los videos de Venerable Nandicena. Yo tengo cuatro maestros. Cuatro maestros, o sea, después de haber andado aquí para allá y haber caído en decepciones como las que acabo de platicar, para mí hay cuatro maestros. Como decía una conocida mía, cuando hablaba y llevaba hacia ¿cómo se llama? Una conferencia, decía, aquí tenemos un invitado del más acá y tenemos un invitado del más allá, haciendo memoria de alguien que ya había fallecido. Bueno, para mí hay dos maestros del más allá, dos maestros del más allá, que son Venerable Silananda y Achancha, a quien no conocí como lo conocí a Venerable Silananda, pero me están sirviendo el día. Y aquí tengo para mí dos maestros importantes, Venerable Nandicena y tú. Gracias. Bueno, Gracias. sí, sí, es, toma en cuenta que esas son preferencias, ¿eh? Digo, esa es tu preferencia, pero existen maestros del más allá, existen maestros del más allá, por ejemplo, por ejemplo, dentro de mi preferencia, encuentro que, por ejemplo, Nyanaponika Thera, es También. absolutamente fabuloso, es diferente que Ajahn Chah, es un poquito más escolástico, si tú quieres, pero es fenomenal, ¿no? Y hay varios, ¿no? Entonces, Algo de él. efectivamente, hay preferencias, se va uno por las preferencias, y eso no está mal, está bien, pero nuevamente vuelvo a recalcar y hacer el énfasis. Pongamos mucho de nuestro esfuerzo y atención al estudio de los suttas. Realmente los suttas tienen un alcance inconcebible. La palabra directa del Buda tiene una potencia, una capacidad de penetración que es insospechada muchas veces. Muchas veces ni siquiera estamos conscientes y opera, ¿no? Entonces es muy, repito, muy recomendable, muy recomendable. De acuerdo, de acuerdo. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, Gracias, maestro.
Se nos está yendo el tiempo, no sé si hay algún otro punto o comentario que sea necesario. Y uno cortito, Miguel, que te quedó acá con atragantado. Sí, Un poco por lo que dice Héctor, ¿no? Que comparto en muchas cosas. Ahora, eh, por ejemplo, a mí me cuesta hacer el descarte, ¿no? A mí el descarte me cuesta mucho porque a veces he encontrado que en ese intento, porque lo que sí tenemos que descartar es que no hay mala fe en los maestros contemporáneos, claro. no hay mala fe, eso hay No, que, no quieren de ninguna manera ¿no? enamorarnos y distraernos, sino que creen tener la fórmula para Occidente. Yo creo que va por ahí la cosa, va ¿no? por ahí, sí, sí, sí. Creen Sí, haber descubierto la fórmula para traer algo que, que realmente no es fácil de comprender. Por más que en los sutas uno pueda encontrar la enseñanza directa, esa enseñanza directa no es fácil de entender. Primero por lo siguiente, a ver si en esto estoy de acuerdo, estamos de acuerdo y estoy en lo correcto. Hay conceptos mismos de Occidente que Occidente no los tiene claros. claro. Entonces, mientras Occidente no tiene claro conceptos como espiritualidad, conciencia, mente, cómo podemos traer eso, ¿no? Acá, eso de entrada. Y por otro lado, lo Disculpa que que te conversábamos, interrumpa, muy rápido, pero ahí es donde la Vidharma entra en juego. claro, Ahí es donde la Vidharma entra en juego. La Vidharma es la perfección en la descripción de la mente, ¿no? Y todos claro, los términos necesarios ya están ahí, no se requiere de más. La psicología contemporánea es tan engreída que nunca se ha acercado a la Vidharma, porque la Vidharma cubre lo que cubre la psicología normativa y mucho más en cuanto a definiciones y cuanto a conocimiento de la mente. Pero bueno, perdón, nada bueno, más un pequeño paréntesis. importantísimo, porque además yo he conocido psicólogos que se han acercado a la Vidama y les ha cambiado por completo toda la perspectiva y toda la metodología de trabajo, ¿no? Cuando lo comprenden, porque realmente es un instrumento importantísimo, es una descripción de la mente que no la tiene Occidente, no tiene herramientas para describirla. Pero no, lo que yo quería mencionar por último, a ver si estoy en lo correcto, Miguel, es que independientemente de que algunos de estos maestros que se desvían de los sutas tratando de crear sus fórmulas, ¿no? Para Occidente, Sí, 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 es muy importante, además del suta, ver el comportamiento correcto del maestro, ¿no? O sea, ese contacto. Porque el contacto, nosotros por más que estemos con los útiles, bueno, yo de acá no me salgo, yo a través de esto voy a entender todo, no es así. Porque si uno no tiene el contacto con el individuo que lo practica, uno nunca logra hacer la interpretación real de eso, ¿no? Queda como en el imaginario. sí, Entonces, sí, claro, 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 claro. este libro de Ajahn Chah es muy interesante porque muestra los entretelones, ¿no? Sí, sí, Y, sí, 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 y describe algo que a mí me gustó mucho, que eh, hace una descripción de la experiencia. Que eso no es, ¿Ok? no es de fácil la de encontrar. experiencia. No es fácil porque, Ajá. por ejemplo, por lo general nosotros lo que escuchamos los maestros es una descripción de la institución. Es una descripción del proceso, pero no tenemos pocos maestros que hacen una descripción de la experiencia. Sí, Esta descripción de la experiencia es el contacto. así es, así es. Y recuerden también, nuevamente, en palabra del Buda, es la forma de determinar quién es un maestro aceptable, ¿no?
Entonces, primero que nada, recomienda primero visitar, después permanecer un largo tiempo en contacto con ese maestro y a lo largo de ese gran periodo de tiempo determinar si hay signos de deseo, aversión u ofuscación en ese maestro. Si es evidente que son muy claros esos signos, entonces uno no debe tomar a esa persona como un maestro. Esa es la recomendación. Entonces, cuando se dice buscar un maestro, es un estándar muy alto, es muy alto. Por eso también se prefiere, en general, utilizar la figura del Kalyanamita, ¿no? No considerar un maestro, es un amigo espiritual, es un amigo que está, sobre todo si ese amigo todavía está en samsara, en las garras de samsara, ¿verdad? Es un amigo con el cual caminamos paralelamente, ¿no? Entonces, es más bien, esa es la actitud, inclusive para los grandes monjes, ¿no? Deben ser considerados kalyanamitas y ellos deben hacerse accesibles al público como kalyanamitas, ¿no? No como entre comillas, maestros, ¿no? Que lo pueden ser y con todo su derecho, nos evitamos la pero desilusión. exactamente, la actitud tanto del laico como de la persona monástica debe ser el cultivo del espíritu del Kalyanamita, ¿eh? De amigo espiritual, ¿eh? Entonces, eso también hay que tomar en cuenta que en las tradiciones estas orientales hay mucha influencia de lo que se llama el culto del guru, que viene del brahmanismo, del hinduismo, etcétera, etcétera. Y eso se ha transportado y tenemos esa imagen, ¿no? Del maestro, el maestro que sabe, el maestro infalible, el que tiene los medios, etcétera, etcétera. Y todo eso son distorsiones. En Theravada realmente se considera la amistad, la amistad espiritual es lo que nutre la vida santa, ¿no? Tanto para laicos como para personas ordenadas. Entonces nada más, es una nota aclaratoria. Hay mucho que reflexionar, mucho que decir, continuaremos. Por lo pronto, que estén todos muy bien, contentos, en paz. Estaremos en espera para el evento del sábado, que todo vaya muy bien y ya nos veremos por ahí. Que estén muy bien. Muchas gracias.